Israel y Estados Unidos se preparan para un posible ataque masivo iraní contra Israel, mientras se intensifican los esfuerzos para lograr un alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos en la franja. Las conversaciones se reanudarán este jueves en El Cairo, Egipto, en medio de una intensa diplomacia para evitar una guerra regional más amplia. Al parecer, el gobierno israelí y miembros de Hamas este lunes dijeron que deberían participar en esta reunión con los mediadores de Estados Unidos, que esperan que se puedan hacer pasos adelante para alcanzar un acuerdo definitivo. Al mismo tiempo, un gran ataque iraní en represalia contra Israel podría sabotear estas conversaciones de alto al fuego. Ataque que la inteligencia de Estados Unidos e Israel creen que sea inminente en estos días porque Teherán busca venganza después del asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, del que Irán culpó a Israel. Israel, recordamos, no ha confirmado ni negado la responsabilidad. Frente a este escenario, Estados Unidos e Israel continúan los preparativos con el Pentágono, que aceleró la movilización de tropas estadounidenses en la región, como las del submarino con misiles guiados, el USS Georgia. En la Casa Blanca tuvo una llamada telefónica con sus aliados europeos para discutir la situación en Oriente Medio, donde se reiteró la voluntad de reducir la tensión y lograr un acuerdo final en Gaza. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Efectivamente, mucha tensión en el aire por aquí. Uno de los nuevos sustos fue en Florianópolis. Un avión de las líneas aéreas Azul, que había salido de Confins, cerca de Belo Horizonte, presentó daños en los neumáticos en su aterrizaje. Los pasajeros y la tripulación desembarcaron con seguridad. Pero debido a que la aeronave no logró dejar la pista por sus propios medios, el aeropuerto tuvo que cerrar. También se interrumpieron las operaciones en Campinas, ciudad ubicada a tan solo 16 kilómetros de la ciudad donde sucedió la tragedia del pasado viernes. Un Boeing 737-4 de la empresa Modern Logistics que había despegado le estalló un neumático. Al identificar el problema, el piloto volvió e hizo un aterrizaje de emergencia en el que otro neumático se rompió. Afortunadamente, tampoco hubo heridos. Mientras tanto, parientes de las víctimas que fallecieron en el vuelo de la aerolínea Voepaz exigen más información. Ricardo es hermano de Constantino T. Maia, que no estaba en la primera lista de víctimas. Su presencia fue confirmada solamente en la mañana siguiente a la catástrofe. Ninguém fala em erro. Él dijo que al consultar la empresa, nadie le habla sobre un error humano o una falla en la aeronave, sino una fatalidad. El piloto Danilo Santos Romano fue enterrado en Sao Paulo, uno de los pasajeros Pedro Gabriel do Nascimento en Atibaia. Fátima Albuquerque espera la liberación del cuerpo de su única hija Ariane. Ella dijo que se debe hacer algo para que esto no suceda nuevamente. Los miembros del Centro de Investigación de Accidentes de la Fuerza Aérea Brasileña cerraron los trabajos en el lugar del accidente. Los datos de la caja negra van a revelar la conversación dentro de la cabina y si hubo una falla durante el vuelo. Según expertos, la principal hipótesis es que se formó hielo que hizo que el avión perdiera velocidad. Esta misma aeronave había sufrido un accidente el día 11 de marzo en el aeropuerto de la ciudad de Salvador. En dicha ocasión, presentó bajo nivel de aceite hidráulico, lo que puede indicar problemas en el motor. La aerolínea Voepaz aún no dio a conocer qué tipo de reparaciones se realizaron. Solo garantizó que el avión estaba en condiciones para volar. Que entonces aclare a las familias de las víctimas por qué no llegó a su destino. Desde Brasil, Dan Sister para Telearuba.